Hoy, en esta hora, queremos presentar un mensaje en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Vamos a ir leyendo y exhortando y hablando de él por diferentes versículos de la palabra del Señor, este mensaje. Encontramos entonces la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 5, a un gran hombre. Y dice así la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado a Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y hoy en día podemos ver así como Naamán, hay muchos poderosos y grandes como Naamán, pero están leprosos. El no creer en Dios y no aceptar la muerte del Señor Jesucristo y aceptarle como su Salvador es un pecado más grande que la lepra de Naamán. Un hombre que Jehová Dios había dado de salvación a Siria, y este hombre no tenía al Señor en su vida. ¿Qué podía hacer? Estaba desesperado, no encontraba sanidad para su carne, pero había pasado algo maravilloso. Dice la palabra del Señor que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. O sea, Dios permitió que una mujer, una niña de Israel, fuera y pudiera predicar la palabra de Dios. Así como hoy día el pueblo de Dios tiene que predicar. Aquellos que están en el pecado, en la enfermedad, en el dolor, en la angustia. Y Dios siempre tendrá una palabra de consuelo, de esperanza para aquel que no tiene nada. Vamos a ir leyendo el versículo 2 y 3. Dice que esta muchacha servía a la mujer de Naamán, y ella no cayó, ni guardó silencio, sino que habló de Dios. Nosotros como iglesia, el pueblo de Dios no debe callar en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, y tiene que hablar de Dios, hablar de las maravillas que Dios está haciendo y que puede hacer, así como Él tiene el poder para sanar la tierra en la cual hoy día estamos viviendo, con toda la dificultad, las pandemias, el virus que ha atacado al mundo entero. Y dice, hoy no está el profeta Eliseo, pero está el mismo Señor, esperando para que vengas a Él y te pueda sanar, restaurar y salvar. Jesús está esperando con sus brazos abiertos para poder sanar esa lepra del pecado o cualquier clase de enfermedad. Versículos 9 y 10 dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. En estos tiempos en que vivimos, no es necesario lavarse en el Jordán, sino debemos ser lavados por la sangre de Jesucristo para tener entrada al reino de Dios. Esa sangre preciosa que fue derramada en el Calvario, esa sangre divina del Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor que por amor Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuera salvo, porque el mundo estaba en tiniebla, pero a través de Jesús vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y por eso hoy día hay oscuridad en el mundo, hay tinieblas, hay amargura, hay enfermedades. Y dice la palabra del Señor en el versículo 11 y 12, y dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: y aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Estaba enojado este varón, porque él esperaba que Eliseo, el profeta, llorara por él. Pero el mundo,
por muchos años ha escuchado la palabra de Dios. Muchos han pedido la oración y cuando se han visto sanados, cuando se han visto restaurados o bendecidos por Dios, se han olvidado de él. Y Eliseo solamente envió allí a su criado y le dio una orden, pero Naamán dijo en su corazón y habló con enojo y dijo: Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. La gente dice hoy como Naamán: mis dioses, mis amuletos que mis padres me dejaron son mejores que Jesús. ¿Por qué tenemos que ir a Dios? Así dijo Naamán, dijo: Abana y Farfar, río de Damasco, que eran mejores que los ríos de allí del Jordán, donde el profeta le había enviado. Pero hoy día, así dice la gente, prefiere ir tras las cosas de este mundo. Tienen tantos dioses en el mundo entero que no han podido sanar la tierra y no han podido salvarle. Solamente Dios, a través de Jesús, puede hacer la obra maravillosa de la salvación. Y en el versículo 13 dice la palabra del Señor de Segunda de Reyes que estamos estudiando. Dice: más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Hoy te digo: ven a Jesús y serás limpio. Ven a la salvación, ven a la esperanza, ven al Hijo de Dios. Y versículo 14 dice la palabra del Señor: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Cuando Cristo te limpie de tu pecado, será una nueva criatura. Tu mente, tu corazón serán limpios. Versículo 15 dice: volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Dios había sanado a Naamán, como muchos han sido sanados de muchas enfermedades por el poder del Señor. No fue Eliseo, ni nadie puede sanar como Dios lo hace, sin cobrar nada. Solo quiere nuestro corazón. Pero hoy día, lamentablemente, hay hombres, hay mujeres que están vendiendo el poder de Dios, están haciendo negocio con la palabra del Señor. Y cuando el hombre quiere ser sanado, van donde ellos, y ellos, siendo líderes de algún lugar donde se reúnen para alabar a Dios, cobran por las sanidades, cobran por los milagros, lo que Dios no hizo jamás, sino inclusive se dio por amor a su Hijo para que muriera en la cruz por el pecador. Eliseo no quiso recibir dinero, porque la obra de Dios no se compra con dinero. Allí en Isaías dice: venir y comprar leche, miel, todo. La gracia de Dios se adquiere sin dinero. El precio lo pagó Jesucristo en el Calvario de la cruz. Versículo 20 al 22 nos dice: entonces Giesi, el criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió, dice la palabra del Señor, Giesi a Naamán. Y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y ese era el criado de Eliseo, el que trabajaba con él. Pero su corazón estaba equivocado. Su corazón lo tomó el enemigo, y dice que ese no solo corrió,
sino que mintió para obtener ganancia y cobrar el milagro de Dios. Y así muchos días cobran por los milagros. Eso lo hemos vivido, lo hemos visto con nuestros propios ojos, que cuando hemos orado por muchos enfermos, ellos han dicho que muchos fueron a orar por ellos y les cobraron. Y eso no se debe hacer, porque la obra de Dios, como decíamos al principio, la salvación la pagó Jesucristo en el Calvario, cuando Él vino a hacer. Jamás Jesús, cuando sanó a los enfermos, cuando resucitó a los muertos, cuando habló de la palabra, hizo grandes milagros, nunca cobró nada de dinero. Ni los apóstoles, ni los discípulos de Dios jamás cobraron. Por eso venga usted al Señor y obtenga gratuitamente y pueda beber del agua de la vida. Y dice en el versículo 25 y 26, y él entró, y ese, el criado, se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giese? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Seguía mintiendo este varón. Y dice la palabra del Señor, Eliseo le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió a su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Cristo viene por su iglesia. Estamos en tiempos finales. Busquemos lo espiritual. Busquemos a Dios, no lo terrenal, que perece. Jesús nos ofrece moradas junto a Él por toda la eternidad. Eso es lo más maravilloso. Eso es lo celestial, divino. Por eso Dios, viendo que este mundo estaba perdido, que no tenía salvación, no tenía esperanza, envió a su Hijo para poder dar una salvación gratis, gratuitamente, pagándoles precio. Y además dijo el Señor que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Y usted, si hoy viene a los pies de Cristo, se lava en la sangre del Señor Jesucristo, va a obtener su salvación, va a obtener el perdón de sus pecados, y esa lepra, esa enfermedad que hoy día tiene al mundo sumido en todo lo que este mundo está ofreciendo, solamente inseguridad, temor, porque vendrán cosas muy grandes sobre la faz de la tierra, en que dice que todo aquel que no quiere obedecer a Dios, no cree en Dios, tendrá una condenación por toda la eternidad. Pero Cristo hoy quiere sanarle, así como sanó a Naamán. Él estaba allí, ¿verdad?, leproso, pero él confió, creyó, después de su enojo que tuvo, pero fue y Dios mostró poder. Así Dios está hoy día ofreciéndole al mundo. El único que puede sanar la tierra de estos momentos, el único que puede sanar al hombre, a la mujer, de todo lo que está en el mundo entero esparcido, es solamente Jesucristo. Y el versículo 27 dice que Eliseo le habló a Giese, su siervo, por haber recibido un pago que no debía, por haber cobrado por el milagro de Dios y por haber mentido. Dice que aquel criado, dice que salió leproso. Por tanto, le dijo Eliseo, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante del leproso blanco como la nieve. Si este mensaje ha tocado tu vida, deja el mundo, el pecado que te aparta al ser humano de Dios. Recuerda, el único que quita la lepra del pecado es Cristo. Nadie más en este mundo. No hay hombre, no hay mujer que pueda sanar la lepra del pecado. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Muchos se han ofrecido, o muchos tienen de intercesores, y el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y por eso Cristo tuvo que venir a padecer, a lavar a este mundo de esta lepra, del pecado que hoy día está sumido el mundo. Tanto que el hombre, la mujer,
Hoy día Dios no puede soportar, el pecado ha llegado a la presencia de Dios como en los tiempos antiguos. Por eso en el pasado Dios tuvo que destruir la tierra, dice, en un diluvio universal. Pero hoy ya no es un diluvio, sino ahora dice que la ira completa de Dios será derramada sobre este mundo. Pero Él antes levanta su iglesia con poder, y por eso te invito en esta hora que puedas doblar tu rodilla y tu corazón ante la presencia del Dios divino y maravilloso, y Él te va a sanar, te va a restaurar y no te va a cobrar nada porque Él ya pagó el precio. Que el Dios te pueda bendecir, te pueda guardar y te pueda ayudar en esta hora, y toma esta decisión maravillosa y deja todos los pies del Señor Jesucristo. Que el Dios de paz te pueda bendecir, guardar y guiar, y todo lo dejamos, este maravilloso mensaje, esta palabra en tu vida, y que Dios, el rostro de Dios, la luz de Dios maravillosa pueda iluminarte para que puedas tomar la mejor decisión de tu vida, y deja todo en las manos del Señor Jesucristo. Amén.